Zelensky frente a su final político, ¿no? Llegó la hora. La trayectoria de Volodymyr Zelensky parece que se acerca finalmente a un punto de quiebre. Cada vez se lo encuentra más aislado, o sea, esto básicamente es un resumen de lo que uno puede enterarse a través de la información que circula. Cada vez está más aislado. Ya no es un socio cómodo para los líderes de Occidente que lo apoyaron desde el 2022, sino que ha sufrido algo que era esperable y natural, que es un profundo desgaste interno y una impaciencia de sus aliados externos, que lo colocan en una posición de suma fragilidad. Por eso también uno ve esos virajes bruscos en la línea política de Zelensky, porque a veces él quiere confrontar, a veces quiere negociar, porque depende con quién esté hablando y quién lo haya presionado en última instancia. Y la salida del poder, bueno, entonces empieza a aparecer como una posibilidad muy cercana. En realidad vamos a hablar algo de Zelensky, pero vamos a hablar mucho de los británicos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el titiritero que mueve los hilos de Zelensky? Hemos visto ahora como Trump, desde que asumió el poder, quiere desprenderse de Zelensky. Quiere salir de la cuestión de Ucrania. Evidentemente, Trump tiene otro pensamiento y es el presidente de los Estados Unidos y tiene todo el poder. Y sin embargo, Zelensky resiste. ¿Cómo puede ser que alguien que está perdiendo una guerra y que el presidente de los Estados Unidos básicamente ha discutido con él públicamente en la Casa Blanca, aún esté sentado en el sillón presidencial de Ucrania? Porque hay alguien que lo está sosteniendo, obviamente, y eso apunta a Londres. Trump está tratando de reducir la exposición de Estados Unidos en el conflicto. Es claro, está tratando de mandar menos armas, no quiere mandar tropas, quiere salir de ahí, quiere que se firme una paz, pero el Reino Unido aparece como el actor suplente, como podríamos decir, el que se va a hacer cargo del control político de Ucrania. Es la señal que uno puede percibir cuando se ve el memorándum firmado por las comisiones electorales del Reino Unido y de Ucrania, que establece asistencia británica en la organización de las elecciones una vez terminadas las hostilidades. Por eso hay que calibrar bien a quién y cómo se critica, porque todos los dardos apuntan contra Trump, y en realidad Trump no es el principal responsable de esto. Trump tiene otros problemas, hay otras cosas para discutirle, pero no es esta exactamente. El problema es quienes sí quieren esa guerra. Y ahí está Londres, que aparte empieza a acomodarse en un rol determinante postelectoral. O sea, Londres ya ve que hay que hacer elecciones. Es insostenible. Zelensky lleva, ¿cuánto? 15 meses, ¿no? Tenía que haber abandonado el poder en mayo del año pasado, estamos a mediados de agosto, y Zelensky sigue sentado en el sillón presidencial. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita sacarlo del poder de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya da mala imagen al exterior y no lo quieren los propios ucranianos. Entonces, ¿para qué sirve Zelensky? Si es un tipo atrincherado en el poder, que pierde las guerras y que no lo quieren los suyos, ¿por qué seguir sosteniendo a Zelensky y no hacer un lavado de cara? Ahí aprovechan los británicos. Y fíjense que Estados Unidos no es el que quiere organizar las elecciones, las quieren organizar los británicos, firman ellos un convenio que les da a ellos mismos un rol determinante, que va desde la votación en el extranjero. Recuerden que la mitad de la población ucraniana hoy está exiliada, lo cual ya de por sí, imagínense que esto se presta para un gigantesco fraude, porque ¿cómo controlar gente que huye del país a veces con lo opuesto, otras veces con documentos que nadie puede chequear, que no sabe si son reales o no? ¿Cómo controlarlos estos en una elección si son votantes en el exterior? Bueno, hay que definir determinadas cosas, pero ¿qué van a votar? ¿Solo los residentes cuando la mitad de los ucranianos viven en el exterior?
Bueno, ellos van a encontrar la fórmula que les sirva a sus fines. Y por otro lado, ellos son los que se encargan de la financiación de las campañas electorales y de la seguridad de la votación, de la seguridad del voto, de las papeletas. Por lo tanto, todo todo le queda servido al Reino Unido. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el Reino Unido? Para prevenir una supuesta interferencia rusa electoral. Como se acuerda que acusaron que, bueno, si los rusos podían haber intervenido en las elecciones de Estados Unidos y haberlo puesto a Trump de presidente, imagínense que la idea de que lo puedan hacer en Ucrania está más que servida. Pero la realidad es que en la práctica básicamente lo que se están haciendo es garantizarse un mecanismo que le permite tener los resultados que desean y que se alineen con los intereses precisamente británicos. Y ahí aparece quién como alternativa, quién es el que hasta ahora parece ser el candidato potencial, Zaluzhny. Zaluzhny, que es un general, el primero que comandó las fuerzas ucranianas, que fue trasladado por Zelensky a Londres. En su momento se dijo que era por una cuestión de celos. Zelensky tenía miedo que le robe protagonismo porque al principio, junto con la prensa occidental que vendía grandes victorias ucranianas, Zelensky se había transformado en una especie de héroe nacional. Bueno, lo sacaron con la idea de preservarlo, y ahora creo que con el tiempo se entiende claramente. ¿Y a dónde lo mandaron a Zelensky? Para preservarlo, para que no se contamine con la derrota. Lo mandaron a Londres. Otra vez, fíjense qué casualidad, aparece Londres como el actor en el cual termina por confluir todo. Zaluzhny termina aterrizando como embajador ucraniano en Londres, y según las informaciones que circulan, parece que ya tendría armado su propio equipo electoral, entre los cuales participaría Piotr Poroshenko, que fue el presidente anterior a Zelensky, el cual fue, o bajo el mandato de Poroshenko, fue que el ejército ucraniano se constituyó en el ejército más poderoso de la OTAN, con el apoyo de toda la organización del Tratado del Atlántico Norte. Aparentemente hay operadores de peso en lo que son las relaciones públicas y los vínculos internacionales que se han alineado con este magnate ruso que apoya a Zaluzhny. Entonces veníamos, en realidad, que es todo un mismo proceso que comienza con el Maidán y que van cambiando las figuritas y las caras a medida que se les van desgastando. Poroshenko se desgastó, lo pusieron a Zelensky, se desgasta Zelensky, bueno, traemos a Poroshenko de vuelta, pero como está desgastado no podemos, lo ponemos a Zaluzhny, y acá no pasó nada. Eso por lo menos es el juego de Londres, y eso es una de las cosas que va a tener que discutir y tener cuidado Rusia. Por eso yo digo, no preocuparse tanto por lo que hace Washington, por lo que hace Trump, y prestar un poquito más atención a lo que hace Londres, que se lo menciona muy poco, y esa es una de las grandes habilidades que tienen los británicos: cargarle la culpa a los estadounidenses y ellos silbar bajito como si no fueran los verdaderos arquitectos. Y recuerden también que Boris Johnson fue el que detuvo las negociaciones en el 2022, precisamente evitando que se produzca un armisticio y una tregua, que ya en realidad eran conversaciones de paz bastante avanzadas entre Ucrania y Rusia en marzo del 2022. Los británicos son básicamente quienes han aparecido siempre que fue necesario para atizar este conflicto. Hemos contado muchas veces acá. Bueno, otra vez aparecen ellos en escena. El entorno de Zelensky niega que exista esto. La verdad, nadie en Ucrania lo advierte públicamente, lo admite públicamente,
Pero los movimientos en torno a la figura de Zaluzhny y las encuestas van mostrando que tiene un peso electoral mucho mayor que el de Zelensky y por lo tanto, bueno, resulta más que lógica esta actitud viable de cambiarlo. Para Londres, básicamente, un perfil militar respaldado desde Europa y con buena recepción pública, es un excelente candidato y es funcional sobre todo para un eventual reemplazo. Acuérdense que están perdiendo una guerra y así todo actúan como si lo hubieran ganado. Más tarde que temprano, más temprano que tarde en realidad, Zelensky va a tener que terminar con la ocupación ilegal de la presidencia y someterse al proceso electoral, que vaya uno a saber qué dice, por ahí dice que se retire. Yo creo que Zelensky está intentando negociar su exilio dorado, pero el problema es que tal vez a los que lo llevaron ahí les sirve mejor preso o muerto que exiliado, viviendo de lujo. Recuerden que su familia estaba, si no recuerdo mal, en Israel en algún momento viviendo. En esta situación, Trump planteó que la Casa Blanca ya no va a seguir tolerando que se siga postergando los comicios bajo el argumento de que como hay una ley marcial dictada por el propio Zelensky, no se pueden celebrar elecciones. Es decir, mientras haya ley marcial no se pueden celebrar elecciones, por lo tanto Zelensky toma los recaudos para seguir siendo el presidente ucraniano hasta, vaya uno sabe cuándo, hasta que él se aburre. El control que conserva Zelensky sobre la administración del Estado y sobre los recursos mediáticos se evalúan en Londres, que no garantiza su continuidad. Es decir, que si va a ir a elecciones, probablemente las vaya a perder. El episodio con estos organismos de anticorrupción, se acuerda que intentó prohibir 2 oficinas de lucha anti la corrupción y que ocasionó la salida a la calle de miles de personas y que tuvo que dar marcha atrás con la ley, mostró su limitación y muchos creen que en realidad detrás de eso estuvo la mano de Washington en forma limitada para mostrarle a Zelensky que deje de hacer tonterías y obedezca de una buena vez, porque si quieren ellos pueden activar las protestas y derrumbarlo del poder. Ahora, con el involucramiento británico, esos mismos espacios de poder que controla básicamente Estados Unidos, pero también el Reino Unido, son los que serían utilizados en contra de Zelensky. Inclusive dentro de la Comisión Electoral Central existen figuras que no son consideradas leales hacia Zelensky, lo que básicamente ya termina por configurar un escenario en el cual Zelensky puede ser desplazado por otro candidato con cualquier excusa que más o menos cuadre. Sabemos que no es necesario que sean demasiado buenas tampoco. En realidad todo indica entonces que Zelensky está atravesando el momento más crítico de su mandato, que no tiene ya el respaldo de Washington y que Londres tampoco simpatiza con él porque lo considera una especie de carga y que prefiere Londres reordenar la transición hacia otro liderazgo, por lo cual le reduce finalmente el margen de maniobra al propio Zelensky. El desenlace entonces, bueno, ya es más que predecible. El poder en Kiev ya no depende de su voluntad, sino de la decisión de las potencias que lo sobrevivieron y que hoy evalúan el costo de si seguir manteniéndolo en pie o dejarlo caer.
Lo interesante de todo esto es que el Reino Unido sea el principal protagonista y que ante la retirada de los Estados Unidos, el Reino Unido sea quien cargue sobre sus hombros la responsabilidad, lo cual yo creo que a Rusia no le disgusta demasiado. Hace rato que tiene deudas pendientes con Londres, y Moscú aparte sabe que la envergadura de Londres no es la misma que la de Washington. El Reino Unido no tiene ni la economía ni la fuerza militar que necesita tener para ser una gran potencia. Si bien todavía conserva un caudal político y estratégico que puede usar como multiplicador de poder. Precisamente por eso quería tomarme ahora un tiempo para describir la situación de lo que es el Reino Unido, porque en definitiva es quien es el gran responsable de la guerra en Ucrania. Hasta el propio Biden fue de alguna manera arrastrado por las propias intrigas que generaba Londres. En primer lugar, eh, Ucrania interesa a Londres, pero por razones que en general la gente no tiene en cuenta. A veces yo siempre insisto con esto, hay una lectura muy lineal y economicista de las cosas. Enseguida es, bueno, cuánto hay de riqueza y bueno, entonces los golpes y las guerras se hacen para apoderarse de las riquezas. Y muchas veces esto es una verdad a medias. O sea, las riquezas importan, pero no son las únicas razones por las cuales se hacen guerras. Esto tal vez es una diferencia entre la visión geopolítica que yo mantengo y la que mantienen por ahí algunos analistas más clásicos, sobre todo desde el marxismo, donde creo que sobredimensionan el factor económico. Ucrania no es para Londres de un especial interés por la riqueza, ni por ser un mercado rentable especialmente. Londres se mueve con otra lógica. Londres necesita en realidad mantener a Rusia atada a un frente de guerra para de esa manera debilitar la proyección rusa sobre Europa Occidental. Por eso el Reino Unido cree que la mejor palanca estratégica para hacer esto es Ucrania, y de esta manera es que tiene la necesidad de seguir manteniendo una confrontación prolongada con Moscú, porque esto lleva a que Londres vaya adquiriendo un papel indispensable dentro de la OTAN. O sea, pasa a ser uno de los grandes protagonistas, más sobre todo con esta defección de Estados Unidos bajo Trump. Londres necesita ser el protagonista. Además, tengamos en cuenta que en Occidente hay una competencia interna feroz, podríamos decir. Trump y Vance vienen cuestionando cada vez más abiertamente, algunos como Vance explícitamente, cuestionan el costo de mantener a Kiev, y se están cansando. O sea, básicamente lo que dicen es, basta de ponerle plata a este hombre. Y ante ese vacío, Londres busca ocupar el lugar para ponerse al frente del proyecto que sostiene al gobierno ucraniano. De esa manera, ¿qué es lo que conseguiría? Reforzar el papel de ser todavía el socio duro de Estados Unidos, el socio confiable de los Estados Unidos, ante una Europa que se muestra dividida y que el propio Estados Unidos refleja poco interés y compromiso en la situación. El Reino Unido ya no es, todos sabemos, salvo tal vez los británicos, ya no es un imperio global, pero intenta ser el intermediario privilegiado entre Estados Unidos y Europa, es decir, la conexión
entre Estados Unidos y Europa, pretende Londres que pase a través del Reino Unido precisamente. Su control de Ucrania no busca entonces el beneficio directo económico, sino en realidad lo que busca es asegurar la influencia política dentro del bloque occidental. Al mostrarse así, entonces, consigue ser el garante del proyecto ucraniano y desde allí presionar a Bruselas para mantener un lugar central en las decisiones estratégicas. Si bien el Reino Unido hoy carece del músculo militar que tuvo antaño, cuando era el ejército más poderoso del mundo y cuando la Marina Británica reinaba en los 7 mares, el Reino Unido todavía tiene servicios de inteligencia que son muy activos y muy eficientes, tiene una eficaz tradición diplomática, porque no podemos negar que han sido muy hábiles en el terreno diplomático, y cuenta con buena parte del apoyo de las redes financieras. Y ahí vemos la conexión del mundo globalista con Londres y cómo se expresa este tándem o esta sociedad contra el modelo estadounidense que intenta imponer ahora Trump. Esto le permite en realidad al Reino Unido operar en escenarios donde el poder duro no alcanza, como sucede en Kiev. En realidad lo que el Reino Unido busca es evitar su irrelevancia. O sea, el Reino Unido intenta desesperadamente su supervivencia geopolítica con lo que queda de su antiguo imperio. Ya sin Ucrania, Londres en realidad sería relegada a apenas un socio de segunda línea en Europa, inclusive por detrás de Alemania y Francia. Y eso le perdería además su capacidad para condicionar la estrategia estadounidense. Por lo tanto, el control sobre Kiev básicamente le da un motivo de peso al Reino Unido para seguir siendo escuchado en Estados Unidos y en Bruselas. El Reino Unido entonces no busca enriquecerse en Ucrania, sino en realidad usar a Ucrania como parte de un tablero para poder presionar sobre Rusia y mantenerse así como la bisagra occidental, la referencia de Estados Unidos en Europa, y evitar así ser una nación irrelevante internacionalmente. El poder de la City hoy es uno de los temas que también quería mencionar, porque mucho se habla del Reino Unido precisamente por ser un centro financiero, y muchas veces muchos analistas tejen una importancia de Londres que creo que es hora de empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Una cosa es Londres en el pasado y otra cosa es Londres en el presente. Hoy la City londinense, en realidad es un centro financiero global muy importante, pero ya lo teníamos que poner en paridad con Nueva York y con Hong Kong. Londres tiene mucha importancia en el manejo de los derivados, en el manejo de seguros, en el arbitraje, esto es clave, fondos de inversión y sobre todo en los mercados de divisas, dado que el 40% de las transacciones mundiales del Forex pasan precisamente por Londres. Donde es clave el papel también es en que gran parte de los contratos internacionales se celebran bajo la ley inglesa y se terminan resolviendo por tribunales londinenses. Y eso es, bueno, evidentemente en los litigios internacionales, algo que le da una influencia al Reino Unido que excede su capacidad real económica e inclusive militar. Además, Londres es
una especie de centro de capitales grises. ¿Por qué digo capitales grises? Porque se mezclan con los ingresos, con los fondos estacionados en los paraísos fiscales, como las Islas Caimán, las Jersey, en Gibraltar. Todo esto está vinculado, obviamente, a la corona británica y por lo tanto las operaciones financieras que se realizan entre estos paraísos fiscales y Londres no son escrutados como debería ser. Por lo tanto, cuando nosotros luchamos contra la corrupción, nos olvidamos que nuestros políticos y empresarios corrompidos ponen sus dineros mal habidos o dinero fruto de la evasión, lo ponen en paraísos fiscales que terminan remitiendo sus capitales finalmente a Londres. Los problemas que tiene Londres es que básicamente sufre un enorme declive industrial, no es siquiera somos lo que era el siglo XIX, ni siquiera lo que era en la primera mitad del siglo XX, y a partir de Margaret Thatcher, Londres cambió, el Reino Unido pasó a profundizar su dependencia de los mercados financieros y fue perdiendo peso en lo que es precisamente la industria. Militarmente, bueno, ya no podemos hablar de un imperio que respalde sus capacidades militares. Hemos hablado en otro momento y no lo voy a hacer tan largo, pero realmente la capacidad militar del Reino Unido se ha desplomado, inclusive desde la época de la Guerra de Malvinas hasta ahora. Evidentemente el Reino Unido ya ni siquiera puede operar con comodidad fuera o a distancia de sus propios mares, lo sigue intentando y sigue teniendo resultados catastróficos. Eh, y tiene un problema con la cuestión financiera, porque le compiten, como dijimos, Nueva York, Hong Kong, pero también asoma Singapur, Dubái y otras ciudades que empiezan a traer operaciones financieras que antes las manejaba exclusivamente Londres. Es decir, se va diluyendo. Y en el fondo, la City de Londres también sabe que no puede imponer sus reglas como hacía anteriormente, sino tiene que conformarse en ser una especie de apéndice sofisticado de Wall Street, pero no tanto un poder autónomo. Y esto yo lo planteo porque hay un mito que tiene que ver con el poder en las sombras que tiene el Reino Unido y que tiene la City londinense. Por eso terminamos hablando de esto, empezamos por Zelensky, porque en realidad hay una creencia alimentada sobre todo desde los sectores más disidentes con el poder anglosajón, aquellos que denuncian la hegemonía occidental y lo que han hecho, sobre todo desde el nacionalismo, que hablan de finanzas globales, de influencia legal y de la discreción de los paraísos fiscales, pero se basan en una reputación construida durante la época imperial y que se reforzó, sí, durante décadas por el secretismo financiero y que utiliza hábilmente el Reino Unido para inflar su propio peso, porque sus capacidades materiales en realidad son mucho menores que las que hacen ver. En realidad, cuando nosotros sobredimensionamos las capacidades de Londres, terminamos también haciendo el propio juego de Londres. Es lo mismo que le pasa a Israel con sus vecinos. Para mantenerse haciendo los desastres que hacen, necesitan que el resto le tenga miedo. Y el resto le tiene miedo porque son hiperpoderosos. Si no lo fueran, no les tendrían miedo y se sublevarían. Entonces, esta es la parte más cuidadosa, dado que el propio Reino Unido insiste en sostener ese mito de ser la gran potencia en las sombras. En este mito, en realidad, hay parte de realidad y parte de verdad.
la City londinense tiene el papel todavía para condicionar. Lo que no tiene es la capacidad de dominio que tuvo en otro momento. Pero el prestigio histórico y la percepción de contar con un poder en las sombras oculto le da a Londres un poder enorme que explota constantemente. Y allí juega un papel también muy importante. Ahora me estoy refiriendo más que nada a los grupos que terminan, cuando uno les termina diciendo, por ejemplo, que Estados Unidos está chocando con China, pero que China en realidad puede llegar a ganar la guerra. Ellos te dicen, es todo lo mismo. China está controlada por Londres, China es el Reino Unido, y deslizan esas teorías. Yo creo que eso tiene que ver con esa campaña que el mismo Londres ha realizado para sostenerse en época de vacas flacas, cuando ya no es lo que fue. En algún momento sí dominaban, hoy ya no dominan. Y una de las armas predilectas para mantener ese halo de poder en las sombras, como decía, es la masonería. La masonería existe, es un gran poder, pero habría que diseccionar, a ver, qué significa la masonería en sí hoy como actor político y geopolítico, ¿no? En primer lugar, el primer punto que tendríamos que analizar, si la masonería es realmente una especie de central global comandada por la reina de Inglaterra, o el rey ahora de Inglaterra, como cabeza de la gran logia inglesa, o la masonería en realidad es algo distinto. Porque lo que empezamos a observar es que la masonería en realidad está fragmentada en grandes logias nacionales y territoriales sin un mando único. Eh, la Gran Logia de Inglaterra eh, es una que en realidad incluye las logias de Inglaterra y de Gales, tiene aproximadamente 170.000 miembros en el lugar, y a escala mundial se calcula, obviamente es muy difícil saber eso, porque como decíamos, no sé si calificarla secreta o reservada, pero bueno, de todas formas, saber los números exactos es muy difícil, pero se calcula entre 2 y 6 millones de personas que adhieren directa o indirectamente a la Gran Logia de Inglaterra. Y ese es el problema que tal vez tienen para coordinar la acción planetaria, precisamente la diversidad. Históricamente, la masonería sirvió como una red de sociabilidad entre las élites, es decir, funcionarios, jueces, policías, empresarios, gobernantes, utilizaban la masonería como una forma de sociabilidad. Ahora después voy a explicar qué quiero decir con esto. En el Reino Unido, la Cámara de los Comunes llegó a tratar el tema entre 1997 y 1998, y el gobierno apoyó registros de pertenencia para policía, judicatura y fiscalía, precisamente para tratar de disipar las sospechas de tratos favorables por ser masón. Esa prueba, esa acción en realidad intenta mostrar que hay una preocupación por los conflictos de interés y que en realidad no hay una dirección oculta unánime, sino en realidad se trata de otra cosa. Y otro tema que me parece que es importante es considerar la situación de China, a la cual se la suele acusar de estos grupos como alguien al servicio del Reino Unido.
En China continental, el papel de la masonería es casi nulo. La masonería en China está prohibida, en China continental, desde 1949, desde que llegó Mao al poder. Y en China no se permiten logias regulares operativas para ciudadanos chinos. Es decir, no hay básicamente una palanca masónica sobre el poder chino. ¿Eso quiere decir que secretamente no puedan existir jerarcas del Partido Comunista o empresarios chinos que sean masones? No, por supuesto, pueden existir, pero no pueden estar estructurados de forma de rivalizar o imponer condiciones, como sucede en otros países. En Hong Kong, las logias sí existen y tienen constitución inglesa, escocesa e irlandesa. Tienen sede en Zetland Hall y dependen precisamente de la Gran Logia de Inglaterra, y esto tal vez es lo que genera esa confusión. Tienen una visión de ser redes sociales y filantrópicas, así se presentan, como se presentan en buena parte del mundo, pero el alcance real de las logias de Hong Kong sobre Beijing es prácticamente nulo. Existen en Taiwán, aunque bueno, podríamos discutir cuán es o no Taiwán un país independiente. En Taiwán sí existe una masonería activa y reconocida como la Gran Logia de China, que se reconstruyó precisamente en Taipei en 1949 y es reconocida precisamente por la Gran Logia inglesa. Fíjense que sube el comunismo, se prohíbe las logias en China continental, en Taiwán, a donde va Chiang Kai-shek, y establece la China nacionalista de ese entonces, se funda, se reconstituye en realidad la Gran Logia de China. Su importancia es relativamente chica, por lo que se sabe hay entre 10 y 11 logias, no más de 750 miembros calculan, y su peso político se lo considera también acotado. Hay algo más que me parece interesante traerlo a la discusión, porque es prácticamente un dato desconocido, pero que también ayuda a entender las confusiones de muchos cuando hablan sobre China. Existe algo que se llama Hongmen o Tiandihui. Otros también lo llaman como Chi Kung Tong o Chinese Freemasons en la diáspora, que básicamente es una tradición china de sociedades juramentadas con rituales propios. La historia los separa en realidad de la masonería europea. El Chi Kung Tong o los Hongmen de ultramar apoyaron a Sun Yat-sen con la recaudación de fondos y refugios y demás, con sedes visibles en San Francisco y en otras ciudades, pero en realidad su relevancia solo siguió hasta 1911, donde fue, bueno, perdiendo relevancia, y no dependía de Londres ni de las logias británicas, sino era precisamente una especie de confraternidad china. Tanto es así que el Hongmen precede o procede al partido Xikong de China, que es uno de los 8 partidos que están aliados con el Partido Comunista de China bajo el frente que gobierna el país. El Partido Comunista de China están discutiendo si seguir haciendo esto en soledad o no, porque hasta ahora es una coalición de partidos donde obviamente lidera el Partido Comunista Chino, y uno de los partidos que acompañan al Partido Comunista Chino es precisamente entonces el partido Xikong, que viene de los Hongmen.
Eh, Algunos lo consideran esto como una especie de canal de ultramar dentro del marco institucional del Partido Comunista Chino y no como una rama de la masonería occidental. Es decir, el Partido Comunista Chino utiliza este otro partido que tiene establecidos vínculos con chinos que viven en la diáspora para tener una influencia. Yo no puedo saber, obviamente, esto. Los chinos son muy, muy, muy cerrados y nos cuentan muy poco a los que no son chinos, pero por lo que he podido observar personalmente, por lo que he conocido, por lo que me han contado, en realidad los chinos hoy tienen en nuestros países un vínculo muy estrecho con los chinos de su tierra de origen. Es decir, un chino viene acá, a la Argentina, se establece, pero normalmente sus hijos se educan en China, se educan con valores chinos, muchas veces los mandan a vivir a China con los abuelos para que tengan la cultura china y después vuelvan a la Argentina, para que no pierdan la conexión. Entonces pueden tener nacionalidad argentina, pero tienen un vínculo emocional con China. Bueno, Estados Unidos bien sabe eso, por eso Estados Unidos con Trump ha vetado el acceso de muchos de estos chinos o algunas universidades, sobre todo las tecnológicas. A nadie le importa que vayan a estudiar ciencias sociales, pero en las tecnológicas, sobre todo, donde hay áreas de desarrollo de punta, se trata ahora Estados Unidos de educar precisamente ingenieros para su enemigo o su rival. Bueno, los Hongmen tuvieron política china, se los conoce como freemasones chinos o masones chinos, pero en realidad hoy están dentro del Frente Único y no tienen relación con la masonería inglesa ni son un medio de influencia británica, por lo menos hasta lo que cualquiera de nosotros podemos saber. Evidentemente alguien puede salir y decir lo contrario, no hay forma de probar ni una cosa ni la otra. Yo lo que les digo es lo que más o menos se ha podido investigar. Con formas relativamente comprobables. Sabemos que en estas cosas no se van a documentar ante un escribano, mucho hay de deducción, pero también precisamente como hay mucha deducción, también hay un área muy fértil para que se haga sensacionalismo dando noticias o dando informaciones que suenan muy, muy relevantes, muy importantes y muy jugadas, pero que en realidad no se está diciendo nada y suena más a un invento que otra cosa. O un mito que se transmite de boca en boca, eso también pasa. Lo importante que yo creo que me parece, y ya con esto vamos acercándonos al final, es entender qué es una sociedad secreta o reservada. Después, si les interesa el tema, podemos preparar algún programa para analizarlo en profundidad. En realidad, tratando de ser equilibrado en la posición, en la práctica las sociedades secretas o reservadas, y aclaro eso porque en general secretas se sabe muy poco y son sociedades muy oscuras, con otros fines que es otra cosa. Lo que hay son reservadas, sociedades reservadas donde sabe muy poca información de ellos, donde hay rituales de iniciación y hay cuestiones restrictivas, ¿no? en lo que se puede decir sobre ellas. En la práctica, estas sociedades reservadas funcionan básicamente como un club de poder, más que como una ONG desinteresada como ellos se muestran. Existe esa filantropía que ellos muestran, pero en realidad tiene otro fin, es un fin instrumental. La filantropía que esgrimen, por ejemplo, la masonería, tiene que ver con mejorar la reputación para tener una licencia social para operar. ¿Y eso qué les permite? Abrir las puertas hacia políticos,
jueces, medios, empresarios, gente de poder que puedan reclutar. ¿Por qué? Porque para muchos sectores pertenecer a estas logias que se presentan como centros filantrópicos, muchas veces no directamente, por ejemplo, son masones, sino son organizaciones, algunos dicen el Rotary, por ejemplo, que son organizaciones más que nada de reclutamiento y de acercamiento y que se dedican a hacer beneficencia nada más. ¿Por qué? Porque el interés no es otro que el de recolectar. Entonces, de esa manera se consiguen espacios. Por ejemplo, de esa manera ellos pueden tener beneficios fiscales, acceso a patronatos, fundaciones y universitarios que les aumentan su poder blando. Tienen cuotas generalmente, como decíamos, tienen rituales de iniciación y rituales que se mantienen durante el tiempo. El ingreso generalmente es por invitación, que van filtrando, podríamos decir, al círculo de pertenencia, y de esa manera garantizan homogeneidad, lealtad y capital social. Es decir, uno no pasa, toca timbre y dice, bueno, yo quiero pertenecer a Skull and Bones. Uno es reclutado. ¿Y por qué hacen eso? Precisamente para poder homogeneizar, para que no entre cualquiera. La pertenencia, en realidad, significa confiabilidad para el resto de la red. Es como la famosa bolilla negra del Jockey Club. Vos entrás, pero bueno, porque alguien te trajo y también alguien te puede vetar, porque hay un mecanismo que vos no manejás, pero una vez admitido y adentro, vos sos parte. Entonces ya no hay que desconfiar de vos. Eso ya te da un aval a los miembros del grupo que estén perteneciendo, secta o lo que sea, les da un aval. Hay una especie de confraternidad, ya de cofradía. Hay contratos implícitos, hay una reciprocidad que se usa como un mecanismo de cumplimiento, es decir, se hacen favores, pero después va a haber contraprestaciones por esos favores el día de mañana, cuando se necesiten, y las sanciones generalmente no son legales. Nadie tiene un juicio que le hace un grupo de X logia por no haber cumplido con las normas. Simplemente se lo aparta de la red. La sanción es social, entonces, no legal. La información y la coordinación es discreta. Las órdenes, en realidad, no es lo que se estila en general, sino es la información temprana. Y eso permite acomodar nombramientos, regulaciones, licitaciones. Es básicamente generar decisiones y negocios sin dejar huellas formales. No hay algo, no hay un acta, no hay nada que diga, simplemente influencias. Puertas giratorias, se apadrinan carreras de jueces, de fiscales, de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, en los que son reguladores, en los think tanks, con becas, cátedras, consejos consultivos, fundaciones, es decir, ascenso laboral, social, por pertenecer. La gestión de conflictos también es interesante ver porque se hace con la intermediación privada, no hay problemas legales o administrativos que se resuelvan por otro lado, sino básicamente con los conocimientos. Buscan que no haya fricción entre los propios adherentes precisamente para mantener la cohesión interna. Se organizan con clubes y con, ellos llaman a veces family offices, fondos amigos. ¿Qué es lo que hacen? Arman operaciones en base a la confianza previa, por lo tanto no es necesario hacer licitaciones abiertas. Cuando uno va, finalmente, después uno se lo imagina en el Estado, pero también lo puede hacer en una empresa privada, una corporación, y tiene que adquirir determinadas cosas. Bueno, si uno
está en el mismo grupo que hay otro colega, podríamos llamarlo así, que pertenece a la misma logia, por ejemplo, si fueran masones, bueno, ya es una persona de confianza y ya el negocio se va a hacer con esa. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una licitación a ver cuál es el mejor proveedor si tenemos un proveedor en la casa? Por supuesto, esto se puede hacer con el Estado muchísimo más fácil y ya sabemos cómo se hace con el Estado. Y además, el tema de las donaciones, premios, patronazgos, todo ese tipo de cosas que suelen hacer, los utilizan para amortiguar entonces los escándalos y las prácticas agresivas que produce el negocio duro. Cuando esto por ahí de alguna manera se frustra o hay algo así, bueno, esa imagen viene lavada porque esta persona es alguien con una buena imagen social y el que le se dio eso también, y los que lo van a juzgar probablemente también tienen algún amigo que influye, y en definitiva se arregla todo bajo la mesa. Lo que sí es interesante entender es que, y esta creo que es la definición, porque hasta ahora no les dije grandes cosas que no sean las que todos imaginamos de cómo funciona la masonería, pero lo que hay, lo que se ha observado es en la masonería y todo el ecosistema de organizaciones afines es una fragmentación y mucha cuestión de corrientes ciegos. Redes superpuestas, logias, sociedades universitarias tipo Skull and Bones, por ejemplo, como mencionamos, clubes empresariales, think tanks. Entonces podemos hablar más que de una pirámide, de un ecosistema, con grupos rivalizando. Y eso muchas veces explica las marchas y contramarchas que hay en las grandes empresas, en los negocios o en los estados, porque no están todos de acuerdo entre sí. Pueden estar de acuerdo en algunas cosas en contra del resto, pero hay mucha disputa y competencia interna entre ellos también. Entonces eso hace que a veces las cosas no sean tan lineales. Y básicamente uno termina, quienes pertenecen a esto, dependiendo del entorno legal y mediático que ellos manejan, porque ellos manejan los lobbies, manejan los periodismos de investigación, manejan las filtraciones, manejan básicamente todo lo que tiene que ver con el interés, y eso les da ciertas capacidades, podríamos decir, de presión mayores. Los estados ante estos grupos tienen dos actitudes: los más fuertes e independientes, como es el caso de China, que mencionamos antes, no permiten la penetración sobre todo de las redes anglófonas. Básicamente funcionan cifrentes, cámaras sectoriales, clanes empresariales, muchas veces tienen que ver, eso yo lo he visto también, por ejemplo, en Corea, esos clanes funcionan por las regiones o por las zonas, es decir, los que son de determinadas zonas se nuclean entre sí, se apoyan entre ellos, y si vos no sos de esa región, es muy difícil que tengas acceso. Eso es lo que suele tener, como podríamos decir, un sistema que cumple algunas de las cosas que en Occidente se hacen, pero con otro criterio y no dependiente obviamente de Occidente. Donde sí realmente tienen importancia es básicamente en todo lo que es la anglósfera. Y básicamente las excolonias, el Reino Unido, bueno, todos los países anglosajones o con fuerte influencia anglosajona, entre ellos obviamente imagino que la Argentina, dado que ahí ellos controlan mucho el derecho, la banca y las élites educativas, porque desde ahí se permite ir modelando la sociedad futura. También tiene mucha presencia en sectores como finanza, energía, defensa, infraestructura, donde tratan sobre todo de utilizar la información y el acceso como valores máximos, y les permite esto obtener nombramientos claves, como ser reguladores, magistrados, universitarios, moldeando entonces los criterios que les interesa a largo plazo.
no es casualidad entonces que veamos nosotros, por ejemplo, el auge de las ideas LGBTQ+, el aborto, eutanasia y todo, ideas propiamente, por ejemplo, de la masonería, que a través de estos mecanismos ellos consiguen crear un criterio que luego trasladan a toda la sociedad. Entonces, más que una organización piramidal, pero también que altruismo, lo que son básicamente son redes de reciprocidad, pero interna, no con los extraños, sino entre ellos, que convierten el capital social que tienen en ventajas económicas, sociales y políticas. No gobiernan el mundo, pero ponen un suplemento, inclinan un poquito la mesa hacia el lado que a ellos les conviene. Sobre todo en Occidente y sobre todo en el mundo anglosajón, hoy en profunda decadencia. Y esa decadencia precisamente es la que está arrastrando a estas organizaciones y que a veces yo creo que en su propia desesperación terminan haciéndose más visibles de lo que ha sido en otras épocas. Y en definitiva, y ya para terminar, el mito del poder absoluto que ha edificado el Reino Unido a través de la masonería y a través de la idea precisamente de la City londinense, en realidad les sirve porque ayuda a intimidar a adversarios, les atrae adhesiones de gente que se suma porque los ve poderosos y disuade a los críticos de hablar en contra. La realidad tal vez es menos entretenida, menos cinematográfica, pero sí es altamente efectiva, dado que sí se deciden contratos, carreras y agendas, entre ellas agendas gubernamentales.